Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a estar hablando de la energía de Libra. Y el signo de Libra es un signo de aire cardinal, es uno de los 4 signos cardinales, ¿sí? Y la particularidad de esta modalidad es que es cuando inician las estaciones, ¿sí? En cada signo cardinal tenemos los solsticios, los 2 solsticios y los 2 equinoccios. En Aries y Libra tenemos los equinoccios, en Cáncer y Capricornio los solsticios. Bien, entonces ingresó el Sol en Libra, ¿sí? Equinoccio, acá en el hemisferio sur, el momento de la primavera, en el hemisferio norte el otoño, y es cuando la luz se equilibra, ¿sí? Es cuando hay un equilibrio entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad. Y eso mismo representa y esa misma simbología nos trae en estos momentos, ¿sí? Es un momento de búsqueda de equilibrio. Libra es un signo que tiene mucho que ver con esa búsqueda, de ese equilibrio que siempre es dinámico, ¿sí? Que nunca es estático, sino que es dinámico. Lo encontramos por momentos y sobre todo tendemos a aprender de esta energía, tendemos a tomar este aprendizaje a través de la oscilación entre estos opuestos, ¿sí? Bien, Libra es la fase 7 del zodíaco. Tenemos a la rueda zodiacal, ¿sí? El mandala zodiacal de 12 signos, y ya transcurrimos toda esta primer mitad de Aries hasta Virgo, que es un aprendizaje sobre todo más personal, ¿sí? Más individual, más del yo. Es como toda esa primer búsqueda del yo y desarrollo de la individualidad. Entonces, llegamos a la mitad, decíamos, de este ciclo, y en la mitad, donde comienza Libra, la energía número 7, es cuando sucede este primer encuentro con un otro, ¿sí? Donde aparece el otro de frente, donde tengo la posibilidad de ver a ese otro diferente, semejante pero diferente, y de reconocerme a través del espejo del otro, ¿sí? El otro me da la posibilidad de redescubrirme, reconocerme, como decíamos, y redefinirnos a través de ese otro, ¿no? Porque todo bien con esta primer fase, ¿sí? Con esta mitad del desarrollo del yo, pero es, bueno, ¿quién soy cuando estoy con un otro? ¿No? ¿Qué pasa cuando aparece ese otro par? Libra es un signo que nos habla de los vínculos de paridad, de los vínculos complementarios, ¿sí? Y este eje, todo este eje, Aries-Libra, porque si bien hoy nos vamos a enfocar más en la energía de Libra y vamos a hacer otro video para complementarlo, ¿sí? Como un sistema binario, bien tomando esta propuesta de esta energía, vamos a hacer un video de la luna llena, ¿sí? En el eje Aries-Libra, que va a complementar este. Porque siempre necesitamos la otra parte para entender a una energía, ¿sí? La astrología se trata de eso, y sobre todo este eje, que es el eje de la complementariedad de los opuestos por excelencia, ¿sí? Aries-Libra es un eje vincular, es el eje del equilibrio y es el eje del deseo. Entonces, en ese primer momento de Aries aparece el propio deseo, y acá empieza más este juego de complementación entre el deseo de un otro y mi propio deseo, ¿no? ¿Y qué me pasa en esa interacción? ¿Qué me pasa en ese intercambio?
Y pueden pasar muchas cosas. El espectro de manifestación de cada energía es amplio, ¿sí? Y según cómo cada uno lo interprete y lo vaya integrando, van a ser esas respuestas. Entonces, ¿qué me pasa cuando me encuentro con el deseo de un otro? ¿Sí? Es acá la gran cuestión en este eje. Y sobre todo cuando hay mucha presencia de energía libriana, ¿sí? Y ese encuentro puede ser un choque, puede ser una oportunidad también para ver otra perspectiva, y acá sería un aprendizaje y una propuesta interesante para tomar, porque Libra es un signo de aire y como todo signo de aire nos habla de objetividad, ¿sí? Nos habla de comunicación y nos habla de la importancia de abrir la mente y de tomar las propuestas de los otros también, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera las tomamos? Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? La regente de este signo es Venus, ¿sí? Y la función venusina es la búsqueda de este equilibrio, de armonía, es justamente la función de vincular, ¿sí? Por eso la esfera venusina tiene mucho que ver con la atracción, con la seducción, y como parte del talento, digamos, venusino y libriano también está esta búsqueda del consenso, del acuerdo, de la conciliación, ¿sí? De la complementariedad, también de la armonía y de la belleza. Muchas veces esta energía se distorsiona, ¿sí? Y tiende a despersonalizarse, tiende a desdibujar su deseo. Literalmente, muchas veces desaparece el reconocimiento del propio deseo porque se pierde, ¿no? en este intento de agradar, de seducir, ¿sí? Y de estar en un perfecto, muy entre comillas, una idílica armonía, que bueno, vamos a ver que no es tal, sino que cuando se desequilibra, ¿no? Recordemos que Libra es el signo de la balanza de dos platillos, ¿sí? Entonces, cuando pongo mucho peso en un platillo, o sea, en el deseo de una de las partes solamente, y bueno, esa balanza se va a desequilibrar. Por lo tanto, cuando aparece esta energía, ¿sí? Y ahora en temporada Libra tenemos la oportunidad, porque justamente es cuanto más sensibles estamos a todo lo que nos pasa en el encuentro con un otro, ¿sí? Entonces tenemos la posibilidad de afinar, de trabajar, de sofisticar esta energía, y si bien hay un gran talento para la diplomacia, para, como decíamos, la búsqueda de acuerdos y de consensos, siempre hay que tener en cuenta que no hay que perder de vista el deseo propio, ¿sí? Y si desaparece, tenemos que poder volver a preguntarnos ¿dónde está nuestro deseo? En Libra justamente se hace muy necesaria la contraparte, fundamental que aparezcan estos dos deseos, ¿sí? O estas dos propuestas, o estas dos miradas, o estos dos puntos de vista diferentes que pueden llegar a ser opuestos, ¿sí? Bien, y en este afán venusino, en esta búsqueda de armonía a toda costa, es muy probable que esa parte, ¿sí? Que una de esas partes, esta que quiere a toda costa mantener la calma, la armonía,
tienda a evitar el conflicto, ¿sí? A evitarlo, a negarlo, a taparlo, lo cual más tarde o más temprano la va a llevar a un desequilibrio y a una desarmonía mayor, ¿sí? Porque eso no se puede mantener, ¿sí? Como hablábamos esto de la balanza, de los dos platillos, se va a terminar desequilibrando o porque esa misma persona se va a dar cuenta que se perdió a sí misma, ¿sí? Que ya no puede reconocer su deseo. Algo importante es que Venus, además de los gustos y los deseos que tienen mucho que ver con nuestra personalidad, ¿sí? Que nos definen, una capa más profunda tiene que ver con los valores, ¿sí? Venus rige los valores. Entonces, si esa parte tiende a ceder siempre, ¿sí? Por complacencia, por evitar la discordia, es probable que también en un momento vaya cediendo cuestiones tan fundamentales como los propios valores, ¿sí? Y ahí aparece un problema mayor porque la despersonalización es mayor, ¿sí? Cuando traicionamos nuestros propios valores en pos de intentar equilibrar una situación, un vínculo, vamos a ir apagándonos cada vez más, ¿no? Y lo interesante del símbolo de la balanza, de esta balanza de dos platillos, es que hay dos partes, ¿sí? Hay dos partes móviles, pero hay un centro, hay un eje, ¿sí? Y desde ese eje se mueven los platillos. Entonces, mientras cada uno se mantenga en su eje, en su centro, puede permitirse esta oscilación, este movimiento, ¿sí? Este ir y venir entre un polo y el otro, que puede ser entre un deseo y el otro, ¿no? En esta búsqueda de conciliación. Bueno, hoy cedo a ese deseo, ¿no? Digamos, tomo esa propuesta, pero ¿qué pasa cuando el otro también tiene que tomar mi propuesta, ¿no? Bueno, el equilibrio puede darse de esa manera, aunque no es una cuestión matemática de un 50 y 50, sino que, bueno, es todo un arte, ¿no? Es todo un arte que lo vamos ensayando y puliendo en el ejercicio de la vincularidad. En esta oscilación, en este movimiento, en esta danza de opuestos, que de eso se trata, esta energía, ¿sí? No hay que olvidar el centro, ¿sí? El medio. Y los taoístas lo llaman el florido camino del medio, ¿no? Porque justamente sabemos que en esa búsqueda de equilibrio siempre la clave es volver al centro. Podemos desequilibrarnos por momentos, podemos inclinarnos demasiado hacia un lado o hacia el otro, pero lo importante es tomar conciencia, tener la capacidad de volver al centro y de volver una y otra vez a esta búsqueda del equilibrio, ¿sí? Que requiere presencia, que requiere receptividad, ¿sí? No pasividad, sino receptividad de ambas partes, ¿sí? No se trata de que una parte sea receptiva y la otra activa, ¿sí? También en cada uno tiene que estar equilibrada la función de receptividad y de actividad o proactividad, ¿sí? Porque si hay uno que es el que siempre propone y la otra persona es la que siempre espera, ¿no?
esa receptividad pasa a ser pasividad y ahí ya volvimos a desequilibrarnos. Entonces, bueno, es una propuesta muy interesante la de Libra y hay, como decíamos, muchas posibilidades de expresión, ¿sí? En el video estén atentos que ya lo vamos prontito a sacar, ¿sí? Y ahí vamos a desarrollar más el tema del equilibrio, ¿sí? Como les decía, sobre todo hablando más y aportando más de la energía ariana. En Libra aparece el tema de la cooperación, ¿sí? De un operar con un otro, trabajar con un otro, en pos de algún proyecto. Recordemos que tanto en Libra como en la casa 7, que es la casa que rige este signo, se habla mucho de la pareja, ¿sí? El vínculo arquetípico de este signo es la pareja, pero también están las sociedades, ¿no? Entonces, todo proyecto que desarrollo con un otro par, recordemos esto de la importancia de la paridad, ¿sí? La propuesta de esta energía es el aprendizaje de este tipo de vínculos, ¿no? Entonces hablábamos de cooperar con un otro, ¿no? Y bueno, y el conflicto, dar por hecho que el conflicto siempre va a aparecer. Es más, el conflicto siempre está, ¿sí? Porque eso es lo interesante de trabajar con un otro, justamente, con un otro diferente. Volvemos a esto, ¿no? Va a tener pensamientos diferentes, va a tener gustos diferentes, va a tener ideas diferentes, deseos diferentes. Entonces, en esa escucha, en esa posibilidad de buscar ese consenso, ese acuerdo, ese concilio, ¿sí? En complementar esos deseos y en esto de buscar la compatibilidad, ¿no? Los puntos de compatibilidad, los puntos de acuerdo, los puntos de desacuerdo, ¿sí? Y tomarlos en cuenta. Vuelvo a este tema de la receptividad que me parece fundamental, que es, ¿realmente escucho la propuesta del otro? ¿Realmente escucho el planteo, lo que me está diciendo, lo que me está proponiendo, lo que me está trayendo? ¿Sí? En Libra lo interesante es poder reconocerme, como les decía, en el espejo del otro, y aparece mucho la pregunta de cuánto de lo que veo en el otro le pertenece al otro, ¿sí? Y cuánto me pertenece a mí, y viceversa, ¿sí? En Libra es el área, estamos en el ámbito de proyecciones por excelencia, entonces tener la capacidad de escucha y de receptividad necesarias para poder reconocer, ¿no? ¿Qué sería interesante tomar de lo que me dice el otro, ¿no? Y no ponerme a la defensiva o contraatacar. ¿Y qué es interesante aportarle al otro, ¿sí? Y bueno, y ahí el arte de poder superar el conflicto, que es la gran cuestión. Es la gran cuestión acá, la superación del conflicto, ¿sí? Superar hacia una propuesta mejor, ¿sí? Que la que cada una individualmente llevó a ese espacio. Esa sería una verdadera superación, no imponer de manera unilateral uno de los puntos de vista y que el otro se apague, ¿sí? Se tape, que el otro quede sepultado, ¿no? Acá el gran talento de Libra es la mediación, ¿sí? El poder poner en los platillos los distintos deseos y buscar una mediación,
¿sí? Si aparece el conflicto, asumirlo, ¿sí? Tomarlo, intercambiar esos puntos de vista, ¿no? Realmente para poder llegar a un verdadero acuerdo, una verdadera mediación, ¿sí? Otra cosa que puede aparecer acá en Libra es la manipulación, que suele atribuirse más a la energía escorpiana, pero recordemos que a Libra la rige Venus, ¿sí? Entonces Venus puede usar sus armas de seducción para embaucar, para convencer, puede ser extremadamente adulador, ¿sí? Aduladora, hipócrita, puede hasta tener gestos de genuflexión, ¿sí? Hacia un otro, todo en este afán de agradar y de convencer, ¿sí? Y bueno, esa es otra posibilidad. Entonces, acá no se trata ni de ceder extremadamente, continuamente a un otro, ni de imponer el propio punto de vista, ni de distorsionar y manipular para conseguir lo que quiero, sino en poder llegar a acuerdos justos, ¿sí? Porque Libra tiene mucho que ver con la justicia, entonces algo importante a tener en cuenta, una clave es cuán justos están siendo esos acuerdos, ¿sí? Y acá volvemos, ¿sí? Para sopesar esa justicia tenemos que volver a el tema venusino de los valores. Si esa resolución tiene en cuenta los valores de cada uno, además de los deseos, los gustos, los puntos de vista, los valores, que sería un estrato más profundo, ¿sí? Entonces, si todo eso está en verdadero equilibrio, podríamos decir que llegamos a un acuerdo justo, a un acuerdo que va a traer armonía y equilibrio, ¿sí? Por lo menos hasta que se presente un nuevo conflicto. Y habrá que volver a desplegar otra vez todas estas herramientas. Así que bueno, una temporada y una oportunidad muy interesante, ¿sí? Para trabajar esta cuestión de los opuestos, en principio dentro nuestro, ¿no? De manera individual y personal, y ponerlo en juego en los vínculos. Bien, y para cerrar este video, que no quiero que me quede muy largo, prefiero hacer videos más cortos, vamos a sacar una carta, ¿sí? Vamos a empezar a incorporar esta dinámica a los videos. A mí me gusta mucho trabajar con cartas, tengo distintos tipos de cartas y las uso de distintas maneras, las uso en consulta o para confirmación o como herramienta oracular, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con estas cartitas que son unas cartas de Reiki y vamos a pedir un mensaje a modo de cierre para incorporar y poder integrar esta energía. A ver. Bueno, la carta que salió es una carta de alineación de los chakras, ¿sí? En realidad es una ficha técnica, pero yo la dejo en el mazo porque a mí esta carta lo que me indica es la importancia de alinear nuestros centros energéticos, ¿sí? Y tiene mucho sentido, y lo leo en base a esto que hablábamos del eje, ¿no? Del centro. Bueno, ¿cuán equilibrada está nuestra energía? ¿Cuán equilibrada están nuestros centros energéticos? Y recordando la importancia de esa base a la hora de relacionarnos, ¿no? ¿Cómo
¿Cómo nos abrimos al vínculo? ¿De qué manera vamos al encuentro con un otro, ¿no? Vamos al encuentro con un otro desordenados totalmente y buscamos que en ese encuentro el otro nos ordene, el otro nos vuelva a equilibrar. Bueno, esta cartita nos recuerda la importancia de volver siempre al trabajo propio, ¿sí? Al trabajo de alineación, al trabajo con una misma, ¿no? Y uno mismo y el cultivo de nuestra energía, ¿sí? Una herramienta muy importante para esto es la meditación. Otra herramienta que a mí me sirve mucho es el yoga, ¿sí? O distintos tipos de prácticas energéticas, el tai chi, el qigong también puede ser, ¿sí? Y bueno, en el próximo videito, como les decía, les voy a contar y les voy a dar más recomendaciones que ya muy pronto lo voy a sacar y va a complementar esta información, ¿sí? Bueno, coméntenme acá cómo están viviendo esta temporada, qué les pasa en la temporada Libra, qué cosas se les juegan al encuentro, a la hora del encuentro con un otro, ¿sí? ¿Cómo la están viviendo? Bueno, cuéntenme que los leo. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima.